Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el capítulo de diodos. El día de hoy vamos a ver entonces una de las aplicaciones más típicas de los diodos, que es, como habíamos dicho, la conversión de voltaje alterno, como tenemos aquí. Aquí tenemos una señal de voltaje alterno. Ajá. Y vamos a ver cómo se usan los diodos para llegar a esta otra señal, que es, bueno, esto no es una señal, es otro tipo de voltaje, que es el voltaje directo. Ajá. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. La vez pasada recordaremos que vimos las características principales de los diodos reales, bueno, ideal y real. El diodo real, recuerden ustedes que necesita tener una diferencia de potencial de 0.7 volts para poder estar encendido o actuar como circuito cerrado, como interruptor cerrado. O, entonces, bueno, ahora aquí vamos a ver cómo se aplican los diodos para poder hacer la rectificación de voltaje, aunque ya lo habíamos visto brevemente en la clase anterior. Bueno, aquí tenemos, como dice el título de esta diapositiva, el diagrama bloques de una fuente de alimentación. Como vemos, en el caso de nuestros cargadores de teléfono celular o bien de alguna tablet o cualquier aparato electrónico portátil, siempre vamos a tener, pues primero aquí la entrada, ¿sí? Aquí vamos a tener nuestra clavija que se conecta al voltaje que lleguen a nuestra casa. Después lo que va a venir primeramente es un transformador. El transformador, bueno, son un par de bobinas acopladas magnéticamente, en donde lo que hace el transformador es reducir el voltaje. Ajá. Precisamente usando el mismo fenómeno de la inducción electromagnética. Aquí en la bobina de entrada del transformador se producen líneas de campo electromagnético. Ajá. Y estas líneas van cambiando de dirección según va cambiando la polaridad de nuestro voltaje alterno. Entonces, en un momento dado, digamos que estas líneas aquí en el dibujo irían de arriba hacia abajo. Ajá. Y después, cuando el voltaje es negativo, digamos que van de abajo hacia arriba. Entonces, ese cambio de dirección del campo electromagnético induce un voltaje en la bobina de salida, ajá, que está de este lado, sí, aquí donde dice BS. Normalmente, en el caso de los transformadores, a esta bobina se le llama bobina primaria y a esta se le llama bobina secundaria. Aquí el voltaje se disminuye a través de poner menos vueltas. Bueno, quizás sepan ustedes lo que es una bobina. Una bobina, pues es, creo que ya habíamos hablado alguna vez de este elemento, pues es básicamente alambre de cobre enrollado. Entonces este es un rollo de alambre de cobre, ajá, que tiene, pues no sé, n vueltas, ajá. Y este de acá es otro rollo de alambre de cobre que tiene otro número, digamos, m de vueltas. Y este tiene n vueltas y este tiene m vueltas. Ajá. Bueno, entonces, si entre
entre estas dos números de vueltas hay una relación. Digamos que si por cada 10 vueltas que pongamos aquí, acá ponemos solamente una, pues aquí el voltaje se va a reducir 10 veces. Sería una relación 10:1. ¿Sí? Si ponemos por cada 100 vueltas, una vuelta se reduciría 100 veces y así. El efecto contrario también se puede hacer. Si por cada 10 vueltas aquí, acá pusiéramos 100, pues entonces el voltaje en la bobina secundaria aumentaría. Sería mayor 100 veces. Bueno, no es esto así exactamente porque hay pérdidas entre el voltaje que se acopla de aquí hacia acá. Bueno, entonces, pero básicamente de esa manera es como se puede disminuir el voltaje. Entonces normalmente este elemento del transformador se compra y se dice de qué voltaje queremos que se obtenga a la salida. Claro, aquí como se indica, el voltaje a la salida del transformador también sigue siendo voltaje alterno. Lo que cambia es la amplitud. Aquí por ejemplo dice pues que el voltaje de entrada es de 120 volts RMS y no sé, podríamos pedirlo por ejemplo que tuviera de salida 12 volts RMS. Recuerden que este voltaje tendrá de valor pico, pues en este caso 120 por raíz de 2. Es lo que vamos a tener ahora. ¿Sí? Acuérdense, al ver aquí voltaje pico. O pico a pico. ¿Sí? 120 por raíz de 2 es lo que tendría de amplitud o voltaje pico. Y acá entonces, pues también si lo pedimos de 12 volts RMS, recordemos que aquí tendríamos pues 12 por raíz de 2. Bueno, entonces ese elemento es lo que hace disminuir el voltaje. Después tenemos un rectificador basado en diodos. Entonces aquí vamos a tener un circuito que va a llevar pues por lo menos un diodo, como ya habíamos visto. Vamos entonces ahora a revisar este módulo, digamos este bloque de la fuente de alimentación. Bueno, como ya habíamos visto en la clase anterior, pues el circuito más simple para hacer la rectificación del voltaje alterno consta de un diodo en serie con una resistencia y tomamos el voltaje de salida de este circuito es el voltaje en la resistencia, que es lo que vemos aquí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues ya habíamos visto esto en el caso de el diodo ideal. El diodo ideal, como dijimos, con un voltaje muy pequeño ya conducía, pero ahora este diodo es real. Bueno, si es real y es de silicio como los que estamos viendo, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que este diodo, como dijimos, requiere que aquí haya un voltaje por lo menos de 0.7 volts para empezar a trabajar. De lo contrario, no trabaja. Entonces, una vez que empieza a trabajar, su modelo, como dijimos, es una fuente de voltaje de 0.7 volts. ¿Sí? Entonces, esa fuente de voltaje quedaría aquí. De tal manera que si nosotros ponemos aquí
reemplazamos el diodo por su modelo, que es una fuente, pues entonces veríamos esto. Es decir, el diodo aquí hay 0 volts aproximadamente. Ajá. Después el voltaje empieza a crecer, el voltaje de la entrada, pero todavía no alcanza 0.7 volts. Por eso aquí a la salida sigo teniendo 0 volts. Hasta que alcanza 0.7 volts empieza a conducirse corriente y vemos entonces que se empieza a replicar la entrada en la salida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como vemos aquí, siempre vamos a ir 0.7 volts por debajo, ¿sí? Esta diferencia es de 0.7 volts. Por eso dice ahí, esta diferencia es BD y para nosotros BD pues es 0.7 volts, ¿ok? Y entonces esto pues así se repite cíclicamente. El voltaje a la salida siempre va a tener 0.7 volts menos que el de la entrada. Claro, aquí en esta parte ya habíamos visto también, para esta parte el voltaje de entrada es negativo. Ajá, es negativo, entonces es decir, es como si tuviéramos menos aquí, más acá, y entonces menos con el más del diodo. El diodo no puede conducir, se comporta como un circuito abierto. Ajá, entonces al ser un circuito abierto, aquí la corriente es 0. Ajá, no hay corriente y entonces el voltaje es 0. Por esa razón acá vemos todo este tiempo el voltaje en 0. Y claro, estas partes adicionales de aquí, pues lo que se tarda en alcanzar el voltaje de entrada a 0.7 volts, y aquí pues cuando el voltaje de entrada es menor a 0.7, pues el diodo ya se apagó. Entonces de esta manera pues es lo que tenemos aquí. Ajá. Vemos como la salida del rectificador pues ya nada más consta de las partes positivas. Ajá. De las partes positivas del voltaje de entrada, que son las que tenemos aquí en azul, ¿sí? Solo tenemos lo positivo. Ajá. Bueno, entonces, ¿por qué se le llama rectificador de media onda? Creo que también ya lo habíamos dicho. Pues precisamente por eso, porque solamente dejamos pasar las mitades positivas de la onda de entrada. Ajá. Ahí, ¿sí? Entonces por eso se le llama rectificador de media onda. ¿Ok? Bueno, si continuamos, aquí ustedes seguramente dirían, bueno, pero entonces estoy de cada onda, estoy desperdiciando la parte negativa. Pues sí, en efecto estamos desperdiciando la parte negativa. Y eso, pues digamos que estamos desperdiciando la mitad del voltaje en cada caso. Ajá. Entonces, bueno, ese es un problema que tiene el rectificador de media onda. El rectificador de media onda pues es muy simple, es solo un diodo en serie con una resistencia, ajá, a la salida de nuestro transformador. Y ya con eso hacemos la rectificación, pero en efecto pues estamos desperdiciando mucha energía aquí y aquí y sucesivamente en todos los ciclos. Entonces, ¿podemos aprovechar esa energía? Bueno, la respuesta es sí. Una forma de hacer esto es usar dos diodos
1 y 2, y un transformador diferente. Este es un transformador con derivación central. Aquí tenemos adicionalmente un tercer cable en este transformador, y ese cable va conectado a la tierra. Bueno, entonces aquí lo que se hace es lo siguiente. El transformador es el que realiza una función muy importante. En cada una de las bobinas se induce voltaje. Otra vez, esta bobina produce su campo magnético y induce voltaje en la de arriba y en la de abajo. Bueno, lo que sucede aquí es que, como vemos, las bobinas tienen un lado positivo y un lado negativo. Aquí, positivo y negativo. Entonces, ¿cómo reconocemos el lado positivo? Ven que ahí hay un punto negro. Ahí está un punto negro. Y eso, bueno, en una bobina física viene esa marca, puede ser un punto o un asterisco o algo que nos indica, así físicamente, cuál de los dos alambres de la bobina es el positivo. A esto se le llaman marcas de polaridad. Entonces, como ven, en el caso de la bobina de abajo, digamos, este transformador lleva 3 bobinas, la de entrada y 2 de salida. La bobina de abajo, su lado positivo está conectado a tierra. Aquí vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Libre el lado negativo. Entonces, esta bobina de abajo va a producir un voltaje invertido con respecto a esta, ¿sí? Es decir, cuando aquí esté más y menos, esta bobina va a producir un voltaje negativo. Sería el caso aquí abajo, ¿sí? La línea punteada nos indica el voltaje en la bobina de abajo, ¿sí? Va en contraposición al de entrada, que es, digamos, bueno, el de la entrada no lo estamos viendo el de la salida. Pero aquí supondríamos nosotros que aquí viene el de entrada, ¿no? Aquí. Y sería, bueno, básicamente lo mismo que este, pero más alto, porque aquí viene el voltaje de la casa. Entonces, eso es lo que sucede, que la bobina de arriba va siguiendo la misma polaridad. Ahí está, más con más, haciendo la misma polaridad de la bobina de entrada, y la bobina de abajo pues lo va invirtiendo, básicamente lo va invirtiendo porque está al revés. El más está conectado a la tierra. Entonces la bobina de abajo nos produce la línea punteada que tenemos acá, y la bobina de arriba nos produce la línea negra gruesa que está aquí, ¿sí? Entonces, bueno, al hacer nosotros esta conexión, pues vemos que acá arriba solamente me queda libre la terminal positiva de esta bobina, y acá abajo me queda libre la terminal negativa de esta otra bobina. Entonces, a cada uno de esos puntos le conectamos un diodo, y después unimos el cátodo de estos dos diodos aquí. Y después pues ya tenemos ahí la resistencia conectada a tierra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado que el transformador acá produce esa inversión, pues entonces cuando viene la parte positiva de la onda de entrada, digamos aquí,
después tendríamos aquí un voltaje positivo, y con ese voltaje positivo que coincide con el positivo del diodo, el diodo D1 conduce, claro, se pierde aquí un voltaje de encendido de un diodo aquí 0.7 volts, pero entonces vamos a decir así, que en el ciclo positivo de la señal de entrada, conduce D1 ¿sí? Porque la bobina de arriba sigue la misma polaridad del voltaje de entrada. Después el voltaje de entrada cambia su polaridad y empieza a ser negativo aquí. Entonces ahí D1 ya no conduce, se comporta como un circuito abierto, aquí estaría desconectado. Pero entonces ahora la bobina que está dando voltajes positivos es, como vemos acá, la bobina de abajo. La bobina de abajo entonces ahora estaría dando aquí un voltaje positivo que coincide con el positivo del diodo 2. Entonces aquí conduciría este diodo. Y aquí tenemos pues entonces esta parte. Entonces aquí ahora conduce el diodo D2. Acá condujo el diodo D1. ¿Qué es lo que observamos? En los dos casos conduce solo un diodo, por lo tanto perdemos 0.7 volts. Pero ahora ya no perdemos la mitad de los ciclos de la onda de entrada, sino que aprovechamos ahora todo. Pero necesitamos este tipo especial de transformador, con derivación central, center tap o tap central también le llaman, ¿sí? Entonces, bueno, esos transformadores suelen ser más caros que los transformadores convencionales, como este que tenemos aquí. Este que está aquí pues no tiene derivación central y por lo tanto es más barato que estos. Bueno, en las fuentes de voltaje típicas, el transformador nos da un, no sé, quizás 70% del costo total de la fuente. ¿Por qué? Bueno, porque el transformador, como vemos acá, tiene que alimentar el transformador aquí tiene que dar corriente para todos los bloques posteriores. Tiene que dar corriente para el rectificador, para esta etapa de filtro, para el regulador y para, dice aquí, bueno, esta palabra en inglés, ¿no? Esta palabra en inglés significa carga, ¿sí? La carga es lo que conectemos que va a hacer funcionar la fuente, ¿sí? O sea, la fuente de voltaje energiza algo. Ese algo puede ser, bueno, cargar la batería del celular, o bien puede ser una computadora portátil. Las computadoras portátiles, ustedes han visto que tiene su adaptador de voltaje, pues precisamente eso es la fuente de alimentación, o sea, esto que tenemos aquí. Entonces en ese caso pues toda la computadora sería la carga, y entonces toda la corriente que se suministra a todos los bloques de la fuente de voltaje en sí, más el aparato que vaya a estar energizándose, todo esa corriente que es esta que está aquí,
toda esa corriente viene del transformador, y por esa razón el transformador consume, pues en el diseño de una fuente tradicional como esta, consume buena parte del espacio, o sea, el espacio físico, el volumen del cuadrito que vemos, que es el adaptador, pues así le llamamos, ¿no? Usualmente adaptador de voltaje o cargador. Bueno, todo casi la mayor parte del cuadrito negro que vemos está ocupada por el transformador. Después, nuestra fuente de alimentación tiene un costo, pues también como el 80 o 70% del costo, también la mayor parte del costo, está dado por el transformador. Por esas dos razones, tanto por el tamaño físico como por costo, esta solución de usar un transformador con derivación central para aprovechar el medio ciclo negativo de la señal, pues no es muy usada. Porque estos transformadores son más caros, entonces ocupan mayor volumen, porque son 3 bobinas y no 2, son más caros que los de solo 2, entonces por esa razón esta solución casi no se usa. Bueno, aquí esta gráfica lo que nos está diciendo, digamos, es una gráfica de voltaje de salida, perdón, voltaje de entrada, contra el voltaje de salida del rectificador. Entonces aquí vemos, bueno, de cierto modo, ¿qué es lo que está haciendo el rectificador? Si lo vemos como una operación matemática, nosotros veríamos que llega aquí una señal senoidal, aquí llega una señal senoidal, y acá sale pues esta, ¿no? Acá sale la señal, pero ahora así. Bueno, pues esta parte es idéntica a esta, bueno, excepto por el 0.7 volts que le restamos, que eso está representado con esta partecita plana ahí. Fuera de ahí, pues es idéntica, por eso tenemos pendiente, dice aquí pendiente 1, porque 1 por lo que sea, pues me da lo que sea. Ahora bien, en la parte negativa, lo que estamos haciendo es, ¿qué pasa si a esa parte negativa le sacamos el valor absoluto? Pues si le saco el valor absoluto, tengo otra vez puros valores positivos, excepto, claro, una vez que he alcanzado 0.7 volts. Entonces por eso tenemos aquí esta gráfica, es lo que nos está diciendo. Si ustedes recuerdan, digamos, la gráfica de la función valor absoluto, pues es así, ¿no? Aquí así, y después el valor absoluto de todos los valores negativos, pues es así también. Que lo que agregamos acá, pues esta parte, donde los diodos están apagados. Por eso no empieza en el origen esta gráfica, tiene ese desplazamiento de menos BD y más BD. Ok, eso es lo que queremos decir aquí. También es lo que queríamos decir acá. Bueno, en este caso, la entrada, pues la entrada es igual así. Entonces, la parte positiva, una vez que hemos pasado 0.7 volts, la dejamos pasar idéntica, que es lo que tenemos aquí. Después de 0.7 volts la dejamos pasar idéntica, con pendiente unitaria. Y después, bueno, en este caso, toda la parte negativa se pierde. Entonces por eso aquí, para cualesquiera valor negativo de entrada, tenemos que el voltaje de salida es 0. Bueno, eso es lo que tenemos en esas dos gráficas: voltaje de salida contra voltaje de entrada, ¿sí? Aquí noten otra vez, dice VO de output o salida, BS, bueno, S no de salida, sino de
esto, ¿no? S, y esa S viene, acuérdense, desde acá, de la bobina secundaria. Ajá. Bueno, entonces, esas son las desventajas de esta solución de rectificador de onda completa. Ajá. Este transformador con derivación central suele ser muy caro. Ajá. Entonces por eso no se usa tanto esto. ¿Sí? Entonces la solución que más se usa es esta de aquí, donde tenemos 4 diodos, y este tipo de rectificador se le conoce como rectificador en puente, de onda completa en puente. Este de acá pues también ya fue de onda completa. ¿Y por qué? Otra vez, ¿por qué es de onda completa? Porque aprovechamos tanto la parte positiva del voltaje de entrada como la parte negativa. Ajá. Entonces aprovechamos los dos semiciclos y por eso se le da el nombre de onda completa. Este es su nombre más completo, sería rectificador de onda completa usando un transformador con derivación central. Bueno, ahora esta solución que presentan aquí es el rectificador de onda completa en puente o usando un puente de diodos. El puente de diodos es esta conexión que vemos aquí. Estos 4 diodos, ajá, forman lo que se le conoce con el nombre de un puente de Wheatstone. Ajá, ¿sí? Entonces por eso se le llama rectificador en puente. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Recordemos otra vez aquí, el voltaje de entrada va a ser pues aquí una onda senoidal. Ajá. Otra vez va a estar así. Entonces vamos a decir que esto es la parte A y la parte B. Bueno, durante la parte A, una vez que se indujo el voltaje a la bobina secundaria, va a quedar su polaridad igual, es decir, son puros voltajes positivos, entonces va a estar así como lo tenemos aquí, con más arriba y menos abajo. Bueno, bajo esas circunstancias, ¿cuáles diodos pueden conducir? Recordemos que los diodos conducen cuando el voltaje que se les aplica está más con más y menos con menos. ¿Sí? Entonces aquí estoy marcando las polaridades de los diodos. Entonces tenemos aquí el diodo 1, su ánodo o lado positivo está hacia arriba. El diodo D4, su lado negativo está hacia arriba. ¿Cuál de los dos puede conducir? Bueno, el que puede conducir es D1 porque ahí está, D1 está más con más. Entonces, conduce D1. Ajá. Entonces, a través de D1 se conectó la resistencia de carga. Ahora, claro, necesitamos conectar la parte negativa. Entonces, aquí en este momento este cable es negativo, D3 no puede conducir. D2 sí puede conducir porque aquí tengo menos con menos. Entonces, D2 es el que conduce. ¿Sí? Entonces, D2 aquí se conecta. Y entonces con eso tendríamos que la corriente se viene por este camino. Aquí así, aquí baja para acá, se conecta la resistencia aquí, ¿sí? Y ahí está la resistencia, queda conectada a tierra y el negativo queda a tierra, ¿sí? Bueno, entonces eso correspondió a esta parte. Como vemos acá, dice aquí BS
Y la salida, que es la onda azul, está indicada que está abajo por 2BD. Bueno, ¿por qué? Pues porque ahora tuvieron que conectarse dos diodos para poder, bueno, más bien, para que la resistencia se conectara adecuadamente al lado positivo de la fuente y al lado negativo, están activos dos diodos. Entonces cada diodo consume o requiere 0.7 volts. Entonces aquí tendría 0.7. Entonces aquí si vengo, le reduzco 0.7, vean aquí hay una caída más menos, entonces 0.7, luego tengo BNR y luego hacia acá pues también tengo otra caída y también es de 0.7. Entonces por eso conducen dos diodos. Entonces aquí estaría perdiendo 0.4 volts. Ajá, la diferencia de aquí a aquí sería 0.4 volts aprox, ¿no? De manera general, pues 2BD, lo que sea que consuman, pero esto sería aproximadamente igual a 1.4. ¿Sí? Bueno, entonces vuelvo a repetir. El camino de conducción ahora entonces fue así, por aquí, por D1, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahorita está así, tal cual, más aquí, menos acá. Con aquí 0.7 y acá también 0.7. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que está pasando en este momento. En todo el primer semiciclo positivo de la onda de entrada, que es aquí. Bueno, muy bien, ahora vamos a revisar la otra parte. Bueno, ahora cuando el voltaje de entrada es negativo, pues recuerden, si esta bobina, bueno, aquí ya no está indicando, pero aquí debería de tener su punto negro, su marca de polaridad, al igual que aquí. Ajá. De donde esto está así. Entonces ahora a esta bobina le está llegando así, negativo aquí, positivo acá. Por eso estaríamos ahora, como dijimos acá, en la parte B. En la parte B esto está así. Entonces aquí ya no tenemos positivo, aquí tenemos negativo y acá sí, y acá tengo positivo. ¿Sí? Entonces con positivo aquí, otra vez indico este, aquí está su positivo, este que está su negativo, de ese que está su negativo, del diodo D1, acá está su positivo. ¿Cuáles pueden conducir? D1 no puede conducir porque está más con menos, entonces no puede. D4 sí puede conducir porque está menos con menos. Entonces la corriente, digamos que viene así. O si queremos otra vez mejor seguir el sentido convencional de más a menos. Entonces aquí viene la corriente, digamos, llega aquí, ajá, hacia acá no puede conducir porque está más con menos, entonces aquí no puede. Acá sí porque está más con más, entonces aquí llega aquí, da la vuelta, ¿sí? Pasa por la resistencia y aquí
otra vez, entonces aquí está menos aquí, ajá. Entonces este sí puede conducir porque está menos con menos, entonces se viene ahora por acá. Y noten que al igual que hace un momento, la resistencia siguió siempre con su lado positivo acá y su lado negativo aquí. Entonces, pues ahora así es, como, bueno, son los dos diodos que conducen ahora. Entonces en una vez más, yo aquí, otra vez, si estoy viendo el voltaje aquí, en este punto, pues yo siempre vi un voltaje positivo, ya que este lado nunca se conectó a tierra. Acá la tierra está todo el tiempo y aquí, este lado de la resistencia siempre se fue a la tierra, ya fuera por D2 o ahora por D4. ¿Sí? Entonces, pues ahora tengo esta parte, ajá, cuando el voltaje de entrada pues estuvo así, estuvo en este lado negativo, ¿sí? Esto de acá. Otra vez tengo dos diodos conduciendo que ahora son D4. D4 está así, ajá, y acá D3, ¿sí? D3 está, su modelo va así. ¿Sí? Estas baterías van más con más y menos con menos de cada diodo. Entonces aquí tendríamos el voltaje de salida. Si voy acá y hago una LKV, entonces aquí diría menos 0.7, luego el voltaje en la resistencia y otra vez acá menos 0.7, entonces otra vez aquí vuelvo a quitarle dos veces el voltaje de encendido del diodo, eso es decir, otra vez 1.4 volts aproximadamente. Ok, este rectificador es el que más se usa en la práctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener una rectificación de onda completa y sin la necesidad de usar un transformador con derivación central. ¿Ok? Como fue en este caso. ¿Sí? Bueno, noten entonces ustedes que siempre vamos a bajar el voltaje de acuerdo al número de diodos encendidos. Aquí por cada semiciclo se encendió un diodo, entonces bajamos BD. Acá por cada ciclo se encendieron dos diodos, entonces bajamos 2 BD. Ajá. Aquí también se enciende un diodo, bajamos BD. Y su tarea número 4 sería, bueno, ahora voy a editar esto para que se vea ahí, número 4, vayan pensando cuántos diodos se encienden aquí y entonces qué voltaje de salida tenemos. Les voy a dar un minuto para que piensen en esto. Bueno, muy bien, pues entonces ahí noten ustedes, pues tengan en cuenta que para la tarea tenemos aquí un voltaje DSD 10 volts, ¿sí? No tenemos señales que están cambiando, entonces pues ya
tenemos ahí el valor de la resistencia, y entonces pues cuántos diodos tenemos, cuánto voltaje entonces vamos a tener en VO. Ok, bueno, esa va a ser su tarea número 4, que se va a entregar el día, bueno, a más tardar el 15 de junio. Ok, bueno, vamos a continuar. Ok, entonces ya vimos los diferentes rectificadores que se usan. Vamos a ver entonces ahora el siguiente paso, que es el filtro. Bueno, como vemos acá, a la salida del filtro tenemos un voltaje que tiene ahí esa forma. Esta forma que vemos aquí, y pues se ve algo así. Bueno, entonces ya vamos, ¿no? Digamos, de un voltaje de CA muy grande aquí, ¿no? Que llega más o menos hasta 180 positivos, hasta menos 180, y es lo que nos llega a la casa. Pues a uno que tal vez, no sé, llegue aquí a 18, si lo reducimos 10 veces, y acá a menos 18. Después, con un rectificador, pasamos ahora a esta forma. Bueno, aquí, ¿qué voltaje esperamos? Depende. Si fue un rectificador de puente, tendríamos aquí entonces 18 menos 1.4 aprox, ¿sí? A lo que estaríamos llegando. Y si fue un rectificador que usó un transformador con derivación central, tendríamos que solo conduce un diodo, entonces tendríamos 18 menos 0.7 volts, dependiendo. Bueno, esta señal que tenemos aquí ya no es una señal de CA. La señal de CA es esta, y se llama CA precisamente alterna, porque alterna sus valores entre negativos y positivos, y toma tantos valores positivos como negativos. Por eso se llama corriente alterna, porque está alternando sus valores, es decir, cambiando. Esta señal ya no es una señal de CA. ¿Por qué no? Porque ya no toma valores negativos en ningún lugar. Ya tenemos aquí puros valores positivos. Sin embargo, digamos, de esta a esta, que es la CD, pues todavía tenemos mucha variación. Esto llega a un valor máximo y luego cae hasta 0, luego vuelve a subir y cae hasta 0, vuelve a subir y cae hasta 0. Si el sistema que vamos a alimentar no es muy exigente, esto a veces es ya suficiente para energizar algún sistema. Tal vez un motor de CD pudiera esto ser suficiente, pero para un sistema electrónico tal como una computadora portátil, este cambio desde un valor máximo hasta 0, hasta otra vez valor máximo y 0, es demasiado cambio para que pueda funcionar adecuadamente. Necesita una CD lo más limpia posible, como lo que tenemos acá. Entonces no podríamos usar todavía la salida del rectificador para conectarle aquí una LAP, por ejemplo. Entonces lo que necesitamos ahora es un filtro. A la salida del filtro vamos a tener esta señal, que bueno, todavía no es una CD, pero ya se parece más que esto.
A esta de aquí, dijimos ya no es una CA, a esta de aquí es una, se le llama corriente directa pulsante, ¿sí? Entonces esta de aquí es una CD, corriente directa pulsante. Ok, bueno, vamos a ver cómo se logra ahora esta señal, que ya se parece más a una CD, pero todavía tiene ahí pequeñas variaciones. Pues es con un filtro. Bueno, el filtro se construye de manera básica usando otro elemento eléctrico que vamos a introducir hoy, que es el capacitor. O mejor dicho, tal vez condensador. Ajá. En realidad capacitor es el término en inglés, así castellanizado, y la palabra bien en español es condensador, pero bueno, por costumbre muchas veces se le llama capacitor. Bueno, el capacitor pues o condensador es un dispositivo eléctrico que sirve para almacenar carga eléctrica. Como vemos acá, dice capacidad eléctrica es la propiedad que tienen los cuerpos para mantener una carga eléctrica. Por eso les decía, esa es la función de un capacitor, almacenar carga eléctrica. Bueno, la capacidad eléctrica o capacitancia también es una medida de la cantidad de energía almacenada para una diferencia de potencial eléctrico dada, ¿sí? Bueno, recordemos que si tenemos carga eléctrica presente en algún lugar del espacio, ahí vamos a tener un campo eléctrico y en ese campo eléctrico pues hay energía, ¿sí? Como podemos saber que hay energía al colocar una carga de prueba y esta se mueva. Entonces por eso nos dice esto también, que es una medida de la energía eléctrica almacenada, ¿sí? Bueno, ¿qué cosa es un capacitor? Bueno, un capacitor o condensador es básicamente un elemento que tiene dos placas metálicas separadas por un dieléctrico o aislante, ¿sí? Lo que tenemos aquí, ¿sí? Dos placas planas y paralelas. Ahí vemos una placa metálica, un cuadro ahí es plana y paralela a la de abajo, y en medio tenemos un dieléctrico o aislante, ¿sí? Ese aislante puede ser simple y sencillamente el aire, pero para aumentar digamos el aislamiento entre las dos placas, ahí podemos colocar algo que tenga mayor resistencia que el aire, y ese algo pues puede ser vidrio o puede ser plástico o mica o algo así, y muchas veces de eso depende el nombre del condensador. Como vemos acá, decíamos, aquí en esa expresión nos dicen la capacidad eléctrica de de cierto capacitor va a ser igual a la carga que almacene el mismo dividido entre el voltaje entre sus dos placas. La capacidad eléctrica se mide en estas unidades de farads, y el farad pues se queda en términos de el coulomb, que es la carga eléctrica, entre el voltaje, ¿sí? Bueno, entonces pues eso es la capacidad eléctrica, ¿sí? La definición de la capacidad eléctrica, de tal manera pues que en este
condensador que tenemos aquí, pues si aquí le conectamos, ¿no?, una fuente de voltaje así, pues entonces aquí se va a inducir carga eléctrica positiva. Ajá, acá se va a inducir carga eléctrica negativa. Tenemos las dos placas separadas por el dieléctrico, y entonces, ajá, pues aquí va a haber una Q, va a haber una carga eléctrica, ¿sí? Aquí más Q, aquí vamos a tener una menos Q, ¿sí? Y pues de acuerdo al voltaje que le hayamos puesto, vamos a tener entonces, sí, que la capacidad pues va a ser igual al voltaje, no, perdón, a la carga entre el voltaje, ¿sí? Bueno, claro, entonces, ¿de qué manera podemos cambiar la capacidad? Pues la superficie de las placas, o claramente, si entre más grande sean estas placas metálicas, pues más carga podrán almacenar. La distancia entre las placas, pues también, ¿no? Si están muy juntas, el campo eléctrico aquí va a ser más intenso que si están muy separadas. Y también, como dijimos, de qué manera podemos incrementar, digamos, que la resistencia eléctrica aquí, pues poniendo un mejor aislante o dieléctrico, que es simplemente el aire. Bueno, en los circuitos, en los diagramas de circuitos, para el condensador se usa este tipo de símbolo. En algunos condensadores hay una placa positiva, entonces ahí se indica, hay una placa negativa, y también hay algunos capacitores que se puede ajustar su valor, que son los símbolos que tenemos acá abajo. Bueno, físicamente los capacitores se ven de esta manera. Y como les digo, pues depende de qué material tengan entre sus dos placas, así es como se les llama, ¿no? En estos casos, entre las dos placas hay cerámica, entonces se llaman capacitores cerámicos. Si llevan poliéster, en este caso, estos electrolíticos son los que vienen indicados cuál es su terminal positiva y cuál es su terminal negativa. O estos de mica con un recubrimiento de plata. La plata pues es el conductor y la mica es el aislante. En fin, y ahí vemos diferentes tamaños. Los tamaños pues van relacionados tanto con la capacidad eléctrica del condensador como con el voltaje que prácticamente soportan entre sus dos alambres. El voltaje máximo que le podemos poner aquí, ¿sí? Entre más voltaje, pues es más grande el capacitor, ¿ok? Bueno, prácticamente pues también hay códigos para poder saber el valor de un capacitor. Un código muy típico es este de 3 cifras que tenemos aquí. Bueno, en estas 3 cifras, lo que nos indican las primeras 2 cifras es una capacidad dada en picofarads. Picofarad es 10 a la menos 12 farad. Bueno, aquí cabe mencionar que el farad es una unidad muy grande. Es una unidad muy grande porque el coulomb a su vez es una unidad muy grande. Entonces, como una carga de un coulomb es una carga muy grande, entonces el farad también es una unidad muy grande. De tal manera que en la práctica se usan mucho valores
submúltiplos del farad, tales como el microfarad, el nanofarad o el picofarad, ¿sí? Entonces, bueno, cuando vemos un capacitor que trae este código, pues lo que vemos en las primeras dos cifras es un número dado en picofarads. Entonces aquí tendríamos este 10 me indica 10 picofarads. Y luego después el 4, la tercera cifra, me indica el número de ceros que le tengo que agregar a esos 10 picofarads para obtener la verdadera capacidad, digamos, de esto. Entonces aquí no digo, ok, pues entonces tengo 10 picofarads y a esos 10 les agrego 4 ceros, que es lo que está aquí, 4 ceros. Entonces tendríamos 100.000 picofarads, es decir, 100.000 picofarads lo puedo expresar como 100 nanofarad, o también lo podríamos expresar como 0.1 microfarad, ¿ok? Y así tenemos aquí algunos otros ejemplos de valores de capacidades. Ajá. Igual no se encuentra cualesquiera valor en la práctica, sino se encuentra prácticamente solo más o menos los mismos valores de resistencias, o sea 1, 1.2, 2.2, 2.7, 4.7, 5.6, 6.8 y 8.2. Y sus múltiplos y submúltiplos, pero ahora en micros cuando muy grande y en picos cuando muy chico. Después, bueno, acá vienen algunas otras cosas, como por ejemplo lo que decíamos, el voltaje máximo que pueden presentar nos dan las dos primeras cifras, y la tolerancia también, digamos, el cambio nos da esa última letra. Aquí, bueno, hay que ir con cuidado, ya que no, estos últimos dos de 100% y 80%, bueno, aquí me voy a fijar qué es lo que indican esto, y luego les agrego aquí en la diapositiva qué es lo que indica esto, porque obviamente no puede ser que cambie el 100% y que cambie el 0%, pues no es ningún cambio, ¿no? Y 80% también es demasiado cambio. Entonces déjenme corroborar qué significa esta P y esta Z en el último en la última literal de este código. Luego se los pongo. Bueno, son aspectos prácticos. Ahora el filtrado de la señal se produce a través de la combinación de un condensador y una resistencia, ¿sí? Formando lo que se le llama circuito RC. Bueno, el circuito RC está así, ¿no? Una resistencia que tenemos aquí en serie con un condensador o capacitor, ¿sí? Ahí, como ven ustedes, estos dos elementos están en serie, ¿sí? Y obviamente tendríamos pues la misma corriente en los dos elementos, y también vamos a tener que el voltaje de salida del circuito del RC va a ser el voltaje en el capacitor, como tenemos indicado acá, o condensador, ¿sí? Indicado pues así, el positivo abajo y el negativo, perdón, el positivo arriba y el negativo abajo, ¿sí? Bueno, entonces pues aquí lo que sucede es lo siguiente. Como hemos dicho, el capacitor lo que hace es almacenar carga eléctrica. Bueno, entonces aquí esta fuente de voltaje va a proporcionar la carga que va a circular por aquí a través de la corriente para cargar a este capacitor, ¿sí? Y lo va a cargar pues así, carga positiva aquí y carga negativa acá. Pero claro, esta corriente que está aquí pues va a estar limitada por esta resistencia. Ajá, de tal manera que vamos a tener una corriente finita para cargar este capacitor. Entonces la corriente, digamos, la carga, mejor dicho, la carga eléctrica
no puede, digamos que transitar en un tiempo cero desde aquí hasta aquí, ¿sí? No puede transitar en un tiempo cero, necesita de un tiempo, ¿sí? Por esa razón se habla aquí de una constante de tiempo. Dice acá, el tiempo de carga de, bueno, más que de carga del circuito es la carga del capacitor, ¿sí? O condensador. Bueno, tiene que ver entonces con el tamaño de la capacidad eléctrica del mismo y el valor de la resistencia R. Aquí dice que el producto de la resistencia involucrada en el circuito por el capacitor tiene unidades de segundo y se le llama constante de tiempo tau, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Nosotros sabemos que la resistencia está dada en volt sobre ampere, o bueno, o sobre corriente, ¿no? ¿Sí? Y luego la capacidad acabamos de decir que está dada en coulomb sobre volt, ¿sí? Entonces, bueno, aquí punto y coma, esto es igual a la capacidad. Entonces el producto RC pues sería igual a BNI por QMB. Entonces aquí vemos B con B se eliminan y tendríamos aquí Q en I. Bueno, pero la corriente es, dijimos, carga sobre tiempo. Ajá. Entonces aquí tengo Q. Entonces esto sería igual a, pues otra vez Q con Q se va. Y ahí tenemos tiempo, ¿sí? Entonces el producto RC tiene unidades de segundos. Entonces, como dice acá, la constante de tiempo, tau, tiene un papel muy importante en el desempeño del circuito, digamos, en la forma en que se comporta el circuito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Bueno, otra vez, fíjense ustedes, intuitivamente, o sea, con lo que ya sabemos, si esta resistencia es muy grande, la corriente aquí va a disminuir. Si disminuye la corriente, la carga aquí también va a disminuir. Entonces, el tiempo que me voy a tardar para cargar el capacitor Q1 va a aumentar, perdón, el capacitor C1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues eso ya lo sabemos por ley de Ohm. Ahora bien, si por el contrario la resistencia aquí disminuye, pues va a poder circular aquí mayor corriente. Entonces la corriente aquí va a aumentar. Y si aumenta la corriente, la carga que circule ahí va a aumentar. Voy a tener más carga para cargar al capacitor aquí. Entonces el tiempo que voy a tardar en cargar el capacitor pues va a disminuir, ¿sí? Claro, vamos a ver ahora qué ecuación sigue la carga de este capacitor. Bueno, la carga de este capacitor sigue esta ecuación exponencial, ¿sí? Aquí vamos a suponer nosotros que el voltaje V1 que está aquí pues está
inicialmente apagado, es decir, tengo 0 volts, y es una señal cuadrada, digamos, de repente sube hasta un cierto valor B, ¿sí? B1. Pues sí, claro, ahí estamos diciendo, ¿no? Que se llama B1. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues básicamente aquí lo que es importante entender es que el condensador no se puede cargar en un tiempo igual a 0 segundos. No se puede porque necesita que le vaya llegando carga, y como dijimos, la corriente va a ser mayor o menor dependiendo de qué resistencia le hayamos puesto ahí. Entonces, la evolución del voltaje en el capacitor sigue esta ecuación, ¿sí? Noten ustedes lo siguiente, aquí tenemos E a la menos T en RC. El exponente de esto no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque el tiempo está dado en segundos y acabamos de ver que RC es una constante de tiempo que tiene unidades también de segundos. Entonces aquí esta parte no tiene unidades. Acá el voltaje V1 está dado en volts, por lo tanto toda la ecuación tiene unidades de volts, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos ver, digamos, en el tiempo, cuando han transcurrido 0 segundos, es decir, cuando aquí exactamente subió el voltaje, aquí, exactamente cuando sube el voltaje han pasado 0 segundos, entonces, ¿qué tendríamos? Pues aquí tendríamos 1 menos E a la 0, ¿sí? Tiempo t igual a 0 segundos. 0 entre lo que sea me da 0. E a la 0 me da 1. 1 menos 1 me da 0 y todo esto entonces es 0. Y luego 0 por V1 pues es igual a 0. Entonces esto es congruente, ¿no? Cuando recién se enciende el voltaje de la fuente, en el capacitor hay 0 volts, por lo cual es normal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que entonces este voltaje va a ir creciendo de acuerdo a esta ecuación, ¿sí? Aquí lo que es conveniente es ir revisando, digamos, el cambio de esta con respecto a tau, es decir, cuando ha pasado un tiempo t igual a RC, nosotros dijimos RC es igual a tau, ¿sí? Entonces cuando ha pasado un tiempo t igual a tau, ¿qué voy a tener? Voy a tener E a la menos tau en tau, es decir, E a la menos 1 o 1 en E, ¿sí? Entonces aquí esta parte va a ser el voltaje en el capacitor de T va a ser igual a V1 por 1 menos 1 en E, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? Bueno, lo podemos ver, ¿no? Diríamos E aquí está E. Entonces diríamos E a la 0, no. Entonces diría
1e a la 1, ¿sí? E a la 1 pues vale eso. Ahora 1 sobre x, tengo 0.36, ¿sí? Este lo voy a hacer negativo y diría 1 menos esto. Entonces a esto le sumo 1. 1 más 1, ¿sí? 62, perdón, bueno, 0.63. Entonces, ¿sí? Entonces verifiquen esto, por favor. Aquí diríamos esto, entonces es igual a 0.63 B1, que sería igual a el 63% de B1, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ha pasado un tiempo T igual, cuando ha pasado un tiempo T igual a RC, es decir, igual a tau, se ha cargado el capacitor a un 63% de B1, ¿sí? Y así podemos seguir revisando qué va a pasar ahora cuando el tiempo T sea igual a 2 tau, ¿sí? Entonces volvemos a hacer esto y ahora tendríamos aquí 1 menos 1 en E cuadrada, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Porque aquí tendría que ahora el tiempo T es 2 tau, ¿sí? Obviamente este número se va a hacer más chico y vamos a tener ahora un mayor porcentaje de carga. Y así podemos seguir revisando para diferentes tiempos. Para t igual a 3 tau, por ejemplo, entonces aquí no voy a tener 2 tau, sino tendría 3 tau. Y aquí tendría entonces no 1 en E, sino 1 en E cúbica, ¿sí? Y acá tendría 1 menos 1 en E cúbica y eso me va a dar un porcentaje mayor, ¿sí? Porque ahora al 1 le resto una fracción menor y así veríamos cómo este número empieza a acercarse cada vez más a 1. ¿Cuándo va a valer 0 esta parte? ¿Sí? Pues esto va a valer 0 cuando el tiempo t tienda a infinito, ¿sí? Hasta entonces estaría cargado completamente el capacitor, ¿sí? Teóricamente, pues hasta el infinito, esta ecuación, esta parte de aquí, es decir, la parte exponencial se haría 0 cuando haya pasado un tiempo infinito, ¿sí? Ustedes van a checar como tarea también esto, ¿sí? Van a hacer esta gráfica, ¿sí? Aquí se ve cómo fue lo primero que calculamos este punto, ¿sí? Cuando ha pasado un tau, cuando ha pasado un tiempo igual a 2 tau, a 3 tau, a 4 tau, y en 5 tau llegamos a una carga del 98.2%, ¿sí? De manera práctica se considera que un capacitor está ya completamente cargado cuando ha pasado un tiempo t igual a 5 tau, ¿sí? Bueno, por su parte vamos a considerar ahora que bueno, aquí dejamos esto suficiente tiempo, por lo menos 5 tau, y después de que han pasado 5 tau o 6 tau o mucho tiempo, apagamos de nuevo esto hasta 0 volts. ¿Sí? Bueno, pues ahora ¿qué va a pasar? Claro, al haber 0 volts aquí, recuerden, 0 volts
es lo mismo que si tuviéramos un corto. Ajá. Entonces ahí ahora lo que va a pasar es que el capacitor se va a empezar a descargar a través de R1, pero del mismo modo tampoco puede descargarse en un tiempo t igual a 0. Se descarga en toma tiempo. Y como vemos aquí, esta es ahora la ecuación que se sigue para la descarga. Para la descarga entonces tenemos esta ecuación. El valor inicial en el capacitor, aquí vamos a decir que pues, tal vez sea B1, aunque ya sabemos que no va a llegar exactamente a B1, ajá, pero bueno, en fin, el voltaje inicial en el capacitor multiplicado por E a la menos T en RC. Y aquí otra vez, si tomamos tiempos iguales a múltiplos enteros de tau, ajá, pues vamos a ir viendo cómo otra vez esta parte exponencial pues es igual a 1 en E, ajá, a la T en tau, y otra vez vamos analizando esto en incrementos iguales a múltiplos enteros de tau, 2 tau, 3 tau y así. Y entonces vamos a ver que otra vez, ¿cuándo se va a descargar el capacitor por completo? Cuando haya pasado un tiempo t infinito, ¿sí? Pero otra vez no, digamos que no esperamos tanto tiempo, sino que si consideramos que se empieza a descargar el capacitor al haber pasado una tau, ustedes van a comprobar, ajá, de tarea, que se perdió el 60 y otra vez, ¿no? El 63.2% de carga. Se perdió el 63.2% de carga y llegamos al 36% de carga. Ajá, y después llegamos al 13.5% y así, ajá, hasta que eventualmente después de 5 tau llegamos al 0.6% de carga. De manera práctica, igual consideramos que el capacitor se ha descargado al pasar un tiempo igual a 5 tau, ¿sí? Entonces de tarea, ¿sí? Van a calcular estos valores y hacer estas dos gráficas igual en Excel o en lo que ustedes quieran, en MATLAB o en lo que sea, ¿sí? Bueno, entonces este efecto de carga y descarga de un capacitor, ajá, en un tiempo finito es el que se usa para realizar el filtrado. Bueno, aquí tenemos una gráfica, digamos, de cómo se vería pues el experimento que decíamos, ¿no? Se carga, bueno, el voltaje de entrada se conecta así súbitamente a un voltaje de 1 volt y después se apaga también súbitamente a un voltaje de 0 volts, y aquí tenemos esta evolución exponencial que decíamos, ¿sí? ¿Sí? Ahí se ve pues que llega muy cercano el voltaje final del capacitor a 1 volt, pero está bajito, se alcanza a ver, y después acá también le damos tiempo, pero pues ahí se ve todavía que no se descargó por completo, sino que todavía está ligeramente arriba, así la línea verde, que es el voltaje en el capacitor, es la línea verde. Este es el voltaje en el capacitor y como vemos pues es una función del tiempo, ¿sí? Bueno, pues este efecto es el que se usa en las fuentes de alimentación para el filtrado. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, si a un rectificador de media onda, a su resistencia de salida le conectamos en paralelo un capacitor.
Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Nos dijimos, ok, pues entonces el diodo va a dejar pasar la mitad positiva de el voltaje de la fuente. Entonces aquí viene, ¿no? ¿Sí? Y durante todo ese tiempo, como el diodo encendido presenta una resistencia cero, una vez que se alcanzó 0.7 volts aquí, el diodo presenta resistencia cero, ¿sí? Acuérdense de la gráfica que viene así, ¿no? La gráfica del diodo viene así, y aquí en 0.7 la corriente es infinita, entonces eso quiere decir que el diodo tiene resistencia cero, de tal manera que al tener resistencia cero, entonces sí, aquí el capacitor se carga instantáneamente hasta el valor del voltaje de entrada, ¿sí? Ahí va siguiendo. Ahora, cuando llegamos al valor máximo de voltaje de entrada, ese es el valor que llegó a tener el voltaje en el capacitor, ¿sí? El voltaje en el capacitor es igual a el voltaje pico de la señal. Ahora bien, cuando vemos aquí, el voltaje de la entrada empieza a disminuir, ¿sí? Cuando empieza a disminuir, entonces en ese momento tendríamos que el capacitor se cargó aquí, hasta más BPS. Después, entonces aquí, cuando este voltaje es menor, pues entonces voy a tener aquí el voltaje S, ¿sí? Va a ser menor a BPS. Eso quiere decir entonces que aquí voy a estar así, más aquí, y aquí va a haber un voltaje menor. No es que sea negativo, sino que va a haber menor aquí. Y al estar menor aquí, el diodo deja de conducir. Entonces el capacitor ya no puede seguirse cargando, y lo que va a pasar es que ahora se va a empezar a descargar a través de la R. Se empieza a descargar, y entonces lo que nosotros podemos hacer aquí es escoger un valor de tau igual a RC, pues mucho mayor que este periodo T que tengo aquí, que es el periodo en el que el capacitor, es el tiempo que tiene disponible el capacitor para descargarse. Entonces, si yo escojo una RC mucho mayor que el tiempo disponible para descargarse, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que no le doy chance a que se descargue. Yo ya sé que se va a descargar casi por completo en 5 tau. Bueno, pues ¿qué tal si le meto una tau igual, no sé, a 1000 veces T? Pues apenas le voy a dar chance de que se descargue un E a la, o sea, si me entienden, E a la menos 1000 o algo así. O sea, le dejo muy poquito tiempo. O sea, es decir, este tiempo va a ser muy pequeño comparado con su tau. Entonces lo que sucede es que pues sí, en efecto se empieza a descargar, pero después viene otra vez el ciclo de entrada, que eventualmente va a volver a encender al diodo, y otra vez el diodo vuelve a conducir una gran corriente para reponer la carga que se perdió. Aquí el diodo, a partir de ese momento, el diodo se vuelve a apagar, es decir, desde aquí hasta aquí el diodo D1 está en off, está apagado, ¿sí? Es un circuito abierto desde aquí hasta aquí. Ahí se descarga, pero no le doy tiempo a que se descargue, porque le puse un capacitor, digamos, muy grande y una R muy grande. Entonces voy a perder una fracción del voltaje nada más, y me da pues la figura más o menos que teníamos acá.
al principio, ¿sí? Como vemos ahí esa ondita que sube y baja un poquito y sube y baja un poquito. Ajá. Y a este se le llama, a esta pequeña variación que tenemos aquí, se le llama voltaje de rizo, ¿sí? Entonces esta variación que tenemos aquí tenemos en esta gráfica solamente esta parte, ¿no? Digamos todo esto que está aquí, no estoy graficando el voltaje en el capacitor, pues esa diferencia se le llama voltaje de rizo. Y se representa como V subíndice R. Si consideramos que el producto RC, la tau del circuito, es mucho mayor que el periodo de descarga, la exponencial se puede aproximar a esto. Ajá. Vp, es decir, Vp es el voltaje máximo que se alcanza, el voltaje que hay aquí, ajá, que es el voltaje de entrada, en este caso menos 0.7, ¿sí? Entonces Vp, en esta ecuación, Vp, pues es el voltaje máximo que alcanza el capacitor. ¿Sí? Dependiendo de el tipo de rectificador, pues ya dijimos que SVP pues puede ser, bueno, en este caso va a ser Vs menos 0.7, igual para el de onda completa con transformador con derivación central, o Vp va a ser igual a Vs menos 1.4 para el puente, ¿no? ¿Sí? Y después el tiempo, bueno, dependerá si es un transformador, perdón, si es un rectificador de media onda, pues recordemos, este periodo va a ser, es de 60 Hz, entonces aquí tendríamos desde aquí hasta acá un 1 sobre 60 segundos, ¿sí? De aquí, esta sería la mitad, sería 1 sobre 120. Entonces obviamente también de pico a pico pues hay 1 sobre 60. Entonces en el caso de desde aquí hasta acá el periodo pues sería un sesentavo de segundos. En el caso de un rectificador de onda completa, tendríamos aquí la otra onda y le daríamos para descargarse la mitad, ¿sí? Entonces si tenemos rectificador de media onda, el tiempo es 1 sobre 60, ¿sí? 60 porque la frecuencia de la entrada es 60 Hz. Y para el caso del rectificador de onda completa, pues el tiempo t va a ser igual a la mitad de esto, es decir, 1 sobre 120 segundos, ¿sí? Y de esa manera podemos calcular entonces esta variación, ¿sí? VR. Bueno, minúsculo, perdón. Ok. Bueno, pues el día de hoy le dejamos hasta aquí, que es entonces los filtros que se usan en las fuentes de alimentación. El miércoles continuaremos con los
reguladores. Ok, recuerden, hoy se encargó pues otra tarea que fue, bueno, creo que fueron dos. Esta, la de hacer esta gráfica, y esta de acá de calcular este voltaje y esta potencia. Ok, bueno, gracias, nos vemos el miércoles.